formando la siguiente biomolécula y esos son los lípidos. Los lípidos también cumplen una función de almacenamiento de energía y también son esenciales para nuestro cuerpo y para los organismos vivos. Tampoco hay que satanizar los lípidos, ¿verdad? Solamente, y como lo mencionaba en el caso de los carbohidratos, tener cuidado con el tipo de lípido que consumimos y en la cantidad que lo hacen. Mientras los carbohidratos son fuente inmediata de energía, los lípidos son almacenamiento a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que en los lípidos y el tejido adiposo alojado en nuestro cuerpo podemos alojar energía, pero no para usarla inmediatamente, sino que por eso es almacenamiento, ¿verdad? Porque se guarda para usarlo de manera posterior cuando sea necesario. También ayuda a la protección y al aislamiento de órganos vitales y es por eso que en las partes de nuestro cuerpo donde se alojan órganos o estructuras vitales, pues tenemos cantidad de tejido adiposo, como es el caso de el abdomen. Vamos a continuar hablando siempre de los lípidos y acá tenemos algunos tipos de lípidos. Acá vamos a encontrar grasas, fosfolípidos, carotenoides, esteroides y ceras. Y también algunas de sus características. Estas características las vemos también en el área de química, ya que una de las principales es que son solubles en solventes no polares y también son insolubles en agua. ¿Qué significa esto? Los solventes no polares, como por ejemplo el éter, la acetona, el cloroformo, van a diluir lípidos, pero el agua no lo hace. ¿Por qué? Porque el agua es polar y el lípido es no polar. Como es no polar, también requiere solventes no polares. Se componen principalmente de carbono e hidrógeno con pocos grupos funcionales que contienen oxígeno. Básicamente la unidad estructural de los lípidos son los ácidos grasos, que son las unidades más sencillas de los mismos y estas están formadas por carbono e hidrógeno. Como ya lo vimos, se caracteriza por ser una reserva o almacenamiento de energía, pero no solamente eso, sino que también forman parte de la membrana celular, por tanto también tienen una función estructural al igual que los carbohidratos que veíamos anteriormente. Y no solamente eso, sino que también cumplen función como hormonas. Acá podemos encontrar los famosos esteroides o también hormonas esteroideas. Estas son derivadas del colesterol y algunas de las que podemos mencionar son las hormonas sexuales como los estrógenos y la progesterona, así como también los andrógenos y la testosterona. Las primeras dos, hormonas sexuales femeninas y las segundas dos, hormonas sexuales masculinas. Encontramos también otras hormonas como el cortisol y la aldosterona. Recordemos también que las hormonas pues cumplen un papel importante en la regulación de nuestro cuerpo. Vamos a mencionar algunos de los tipos más comunes de lípidos. Y tenemos primero los triacilgliceroles. ¿Qué son estos? Esos son grasas. ¿Y por qué reciben este nombre? Como lo mencioné anteriormente, los lípidos están conformados por unidades de ácidos grasos. Entonces un triacilglicerol básicamente tiene 3 unidades, en este caso de glicerol. Y son conocidos más comúnmente como triglicéridos. Algunas de las funciones o de la importancia que poseen los triacilgliceroles o grasas es que son una forma económica de almacenar energía, reservan energía para uso posterior y lo vemos, ¿verdad? Que están formados por una molécula de glicerol más ácidos grasos. En este caso un triacilglicerol o un triglicérido está formado por 3 moléculas de glicerol más los ácidos grasos. Tenemos ácidos grasos saturados y también ácidos grasos insaturados. Primero, los saturados. ¿Por qué reciben ese nombre? Porque se derivan de compuestos orgánicos saturados, es decir, de cadenas de carbono que se unen con enlace sencillo a otro carbono. No hay enlaces dobles y se saturan con hidrógenos. De ahí viene el nombre de saturados. Ejemplos, el ácido oleico. Ahora bien, como tenemos los saturados, también tenemos los insaturados y estas son cadenas de carbono que establecen al menos un enlace doble con otro carbono. Al establecer el doble enlace carbono-carbono, pues se van perdiendo hidrógenos y de ahí viene el nombre de insaturado. Vamos a tener monoinsaturados y poliinsaturados. Monoinsaturados cuando nada más es un enlace doble y los poliinsaturados cuando es más de un enlace doble el que posee la cadena de carbono. Importancia hacia la salud.
pues se ha demostrado que las grasas saturadas son las que tienen mayor impacto en la salud humana. ¿Por qué? Porque contribuyen al aumento de el colesterol LDL. Este es conocido también como el colesterol malo. Recordemos que tenemos dos tipos de colesterol, como colesterol malo y el colesterol bueno. Lo ideal entonces es que los niveles de colesterol malo estén bajos y los del bueno pues estén más elevados. En este caso las grasas saturadas contribuyen a elevar pero el malo, lo cual no es deseable, mientras que las grasas insaturadas, que estas son consideradas como grasas saludables o grasas buenas, ayudan a disminuir estos niveles de colesterol malo. Y viene lo más delicado, ¿dónde los encontramos? Las grasas saturadas las vamos a encontrar principalmente en las carnes y sus derivados, es decir, cortes de carne de res, cerdo, salchichas, tocino, etc. También los vamos a encontrar en los lácteos enteros, es decir, leche entera, crema, quesos, etc. Pero los lípidos o la grasa insaturada, ¿a dónde la encontramos? Esa la encontramos en aceite, como aceite de oliva, principalmente el extra virgen. Entonces es por eso que se aconseja consumir este tipo de aceite. También en frutos secos y semillas como almendras, nueces, manís, etc. Y también encontramos grasa insaturada en el aguacate. Es por ello que dentro de una dieta es recomendable consumir aguacate, ya que es una fuente sana de lípidos o de grasa para este caso. Tenemos ahora los fosfolípidos. ¿Y por qué están acá? Porque esos son parte de la membrana celular. Cada una de las células posee una membrana y los lípidos forman parte de esta membrana. Hacen una bicapa fosfolipídica, que es esta que tenemos acá. Y se caracterizan por tener dos partes. Y esta es la parte polar y la parte no polar. En pocas palabras, esta parte que vemos acá esférica corresponde al fosfato y el fosfato es hidrofílico, es decir que sí se puede mezclar con el agua. Luego tenemos estas, vamos a llamarle patitas, que son no polares y son lípidos. Estas patitas están formadas de lípido y estas son hidrofóbicas, es decir, no se pueden juntar o mezclar con el agua. Y por eso se dice que los fosfolípidos tienen una característica o una naturaleza anfipática, porque tienen un extremo polar correspondiente al fosfato y un no polar correspondiente al lípido. Ahora vamos a pasar con la siguiente biomolécula y de muchísima importancia también, y estas son las proteínas. Estas son las que se encargan de construir muchísimas estructuras del cuerpo, como el cabello, las uñas, los músculos. También tienen función reguladora porque participan en las hormonas como la insulina, donde las podemos encontrar en alimentos como huevos, legumbres y carnes. Las carnes sabemos que tienen un alto contenido proteico, así también los hongos. ¿Cuál es la unidad estructural de las proteínas? La unidad estructural de las proteínas son los aminoácidos. Los aminoácidos se comportan como pequeños bloques que al unirse uno con otro van formando largas cadenas y esta cadena que se origina se va a llamar proteína. ¿Cómo se unen? Mediante algo llamado enlaces peptídicos. Entonces recordemos, unidad estructural, aminoácidos, se unen mediante enlaces peptídicos y forman proteínas. Algunas de las funciones de las proteínas, si es que son componentes estructurales, los encontramos en la membrana celular, las encontramos en el citoesqueleto celular en forma de microfilamentos, filamentos de actina, etc. También tienen función regulatoria o de regulación y es que actúan como hormonas y enzimas también. Más adelante vamos a ver el papel de las enzimas dentro de los organismos. Y función de transporte, como por ejemplo la hemoglobina, es una hormona presente en la sangre y que ayuda a transportar el oxígeno. Gracias a la hemoglobina, que es una hormona proteica, pues el oxígeno puede circular en el torrente sanguíneo. Los aminoácidos, como ya lo mencionamos, son las unidades estructurales de las proteínas y se llaman así porque tienen un extremo amino y un extremo de ácido carboxílico. El extremo amino es el NH2, que lo observamos en esta parte de aquí arriba en azul. Y luego tenemos el grupo carboxílico que corresponde a los ácidos orgánicos, ácidos carboxílicos, y es el COOH, conocido como grupo carboxilo. Es este acá. Entonces vamos a tener
estos dos extremos de los aminoácidos. Ahora bien, los aminoácidos no siempre se producen dentro del cuerpo humano, sino que con algunas excepciones, son aminoácidos esenciales. Entonces, las células son capaces de sintetizar aminoácidos, pero no todos, y aquellos que no se pueden sintetizar se llaman aminoácidos esenciales y es necesario que los consumamos mediante los alimentos. Ejemplos de eso son la leucina, la lisina, fenilalanina, metionina, etc. Enlaces peptídicos, ¿qué son? Son los enlaces químicos que unen un aminoácido con otro para formar proteínas. Estos son enlaces de tipo covalente carbono-nitrógeno, es decir, que se une un átomo de carbono con un átomo de nitrógeno. Lo podemos ver en las imágenes. Por acá vemos aminoácidos, el aminoácido 1 y el aminoácido 2. Esos dos se van a unir estableciendo aquí el enlace. El carbono de un aminoácido se unió con el nitrógeno de otro aminoácido. Las estructuras de las proteínas podemos establecer por lo menos 3 estructuras proteicas. Y estas son la estructura primaria, que es una cadena polipeptídica como el glucagón, el cual es una hormona secretada también por el páncreas. Y esta se trata de una larga cadena de aminoácidos formando la proteína. Esta es la estructura primaria, estructura de cadena. Luego tenemos la estructura secundaria, donde la cadena comienza a enrollarse o a plegarse, dando una impresión de una espiral o una lámina plegada sobre sí misma. Cuando la estructura tiene entonces esta forma, se llama estructura secundaria. Y luego tenemos la estructura terciaria, que es una forma globular. Estos cantidad de aminoácidos unidos ya no están necesariamente como una cadena, sino que forman una estructura esférica o globular. Y luego tenemos las vitaminas, pero las vitaminas serán abordadas desde otra perspectiva.